Diario. Yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala después de un retraso causado por intentos del Congreso de debilitar su autoridad. Mientras 2024 marca un año de elecciones presidenciales en varios países de América Latina, Venezuela permanece como la única nación sin una fecha definida para sus comicios. En el inicio de la temporada electoral en Estados Unidos, los cocos de Iowa marcan el primer paso hacia la Casa Blanca para los candidatos republicanos. Se cumplen 100 días del ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala después de un retraso causado por intentos del Congreso de debilitar su autoridad. Triunfante en las elecciones de agosto, Arévalo enfrentó oposición constante, incluyendo intentos de la fiscal general de obstaculizar su transición. Bernardo Arévalo, reconocido por su lucha contra la corrupción, fue juramentado como presidente de Guatemala en las primeras horas del lunes, después de un retraso de varias horas causado por intentos del Congreso de debilitar su autoridad. Arévalo, quien triunfó en las elecciones de agosto, promete implementar reformas importantes y enfrentar factores clave en la migración a Estados Unidos. Sustituyendo a Alejandro Yamatei, Arévalo asume el liderazgo de la nación más poblada de Centroamérica. Arévalo ha enfrentado oposición constante, incluyendo intentos de la fiscal general de obstaculizar su transición al poder. El Congreso, liderado por la oposición, creó dificultades adicionales al mantener su control y diluir la presencia del partido Semilla de Arévalo. Sin embargo, el apoyo de legisladores y la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, fortalece su autoridad. Bernardo Arévalo de León asumió la presidencia de Guatemala este lunes en una solemne sesión en el Teatro Nacional con un retraso de 10 horas. Tras ser investido como jefe del Estado, un nuevo presidente proclamó un firme compromiso contra el autoritarismo y resaltó el respaldo de las naciones democráticas del mundo. El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría e instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia. El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa ha desplegado miles de militares y policías en una intervención masiva en sus cárceles. La operación, centrada en la peligrosa cárcel de Esmeraldas, busca recuperar armas y explosivos tras una semana de violencia. El gobierno de Ecuador desplegó miles de militares y policías en una intervención masiva en sus cárceles, en un esfuerzo por controlar una semana de violencia sin precedentes. La operación, llevada a cabo el domingo pasado, buscaba recuperar armas, municiones y explosivos y restablecer el orden tras episodios que dejaron más de un centenar de funcionarios penitenciarios retenidos y un agente fallecido. La operación se centró en la cárcel de Esmeraldas, una de las más peligrosas del país. Imágenes mostraron a miles de reclusos bajo estricta vigilancia, tendidos en el suelo y esposados, mientras un helicóptero brindaba apoyo aéreo. Simultáneamente, se realizaron acciones en otras prisiones, como la de Machala y la de Cuenca. En esta última, se reportó la restauración total del control. El presidente Daniel Noboa, ante la escalada de violencia, declaró el estado de excepción, catalogando a más de 20 organizaciones criminales como terroristas.
Hasta ahora se ha registrado 1.105 detenidos, 94 por cargos de terrorismo y la desarticulación de 28 grupos delictivos. Además, se reportaron 5 bajas de miembros de bandas criminales, aunque no se ha proporcionado un recuento total de muertes en la última semana. La crisis en las cárceles de Ecuador se intensificó con la desaparición de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros y vinculado al cártel mexicano de Sinaloa. Esto desató una serie de eventos violentos, incluyendo explosiones, incendios provocados, amotinamientos, secuestros y hasta la toma de un canal de televisión en vivo. Las autoridades ecuatorianas reconocen que el sistema penitenciario es un punto crítico en la crisis de seguridad del país. Desde el 2021 se han registrado más de una decena de masacres carcelarias, con alrededor de 450 reos asesinados y convirtiéndose en epicentro de delitos como asesinatos y extorsiones. La intervención militar y policial busca frenar esta espiral de violencia, además de restablecer la ley y el orden en un sistema penitenciario profundamente afectado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfatiza la urgencia de abordar la violencia que afecta a su país, considerándola un problema global que requiere la resolución de las raíces de las acciones de los narcoterroristas. En una entrevista con la BBC, Noboa abordó la reciente fuga del líder criminal Fito y los violentos motines en 6 prisiones. Ante estos desafíos, Noboa declaró un estado de excepción y autorizó operativos para restaurar el orden en las prisiones. Destacó que la atención internacional es alentadora, ya que la violencia tiene repercusiones más allá de las fronteras de Ecuador, con narcoterroristas operando a nivel global. El presidente subrayó la responsabilidad de los gobiernos en abordar el problema de seguridad, describiendo la situación como un conflicto armado a nivel local con milicias no convencionales bien armadas y financieramente respaldadas. Instó a no participar en el juego de estos grupos terroristas y resaltó que hace 2 semanas le declararon la guerra a su gobierno. La situación en Ecuador refleja la complejidad de los desafíos de seguridad nacional, con el presidente adoptando medidas firmes para restablecer el orden y abordar las amenazas de grupos criminales. Mientras varios países de América Latina fijan fechas para elecciones presidenciales en 2024, Venezuela permanece en incertidumbre debido al accionar del régimen de Nicolás Maduro, que no ha definido la fecha electoral. Esta estrategia, utilizada previamente, dificulta la preparación efectiva de la oposición. A pesar de acuerdos parciales y compromisos, Maduro aún no ha revelado la fecha exacta. Mientras 2024 marca un año de elecciones presidenciales en varios países de América Latina, Venezuela permanece como la única nación sin una fecha definida para sus comicios. Esta incertidumbre se debe a la discrecionalidad de la dictadura de Nicolás Maduro, que se vale de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el partido gobernante. A diferencia de El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Estados Unidos, todos con elecciones programadas, en Venezuela reina la incertidumbre. El régimen de Maduro ha utilizado esta incertidumbre como estrategia en fechas electorales anteriormente, como en 2012 y 2018, donde las presidenciales se realizaron en octubre y mayo respectivamente. Al no definir fecha, no permiten a la oposición prepararse y realizar una campaña de manera efectiva. Tras el acuerdo parcial firmado en Barbados entre el régimen y la plataforma unitaria y las negociaciones en Doha, se acotó la convocatoria a la segunda mitad de 2024 y Maduro se comprometió a no adelantar las elecciones como en el 2018. Sin embargo, no se ha dado muestras de intentar cumplir con los acuerdos. 3 meses después de dicho acuerdo, la fecha electoral sigue siendo un misterio. El calendario electoral venezolano no es solo un asunto legal, sino también político y económico. El gobierno, utilizando su margen de maniobra legal, busca el momento más propicio para sus intereses. Este año, las sanciones internacionales contra Venezuela añaden una nueva dimensión al debate, puesto que el dictador Maduro podría utilizar las licencias emitidas por Estados Unidos, que pausan la mayoría de sanciones hasta abril de 2024 a su favor. Mientras tanto, la situación de María Corina Machado, candidata presidencial de la plataforma unitaria, sigue sin resolverse. Sus abogados no han recibido respuesta sobre el reclamo interpuesto en diciembre ante el Tribunal Supremo de Justicia, poniendo en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de Barbados y sus derechos políticos. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información.
Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que en Estados Unidos los cocos de Iowa se convierten en el epicentro político al marcar el primer paso para los candidatos republicanos. A través de estas elecciones, los ciudadanos no eligen directamente al candidato presidencial, sino la composición de la delegación estatal en las convenciones nacionales, donde se formaliza la proclamación del representante del partido en los comicios generales del 5 de noviembre. En el inicio de la temporada de primarias en Estados Unidos, los caucus de Iowa marcan el primer paso hacia la Casa Blanca para los candidatos republicanos. Este proceso, que se desarrolla en la primera mitad del año electoral, utiliza un calendario dividido por estados. Ya sea a través de primarias o caucus, los ciudadanos no eligen directamente al candidato presidencial, sino la composición de la delegación estatal en las convenciones nacionales, donde se formaliza la proclamación del representante del partido en los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre. Las convenciones del Partido Republicano y Demócrata tendrán lugar en julio y agosto respectivamente, en Milwaukee, Wisconsin y Chicago, Illinois. El punto de partida es Iowa, donde tanto republicanos como demócratas llevarán a cabo asambleas electorales este 15 de enero. El punto de partida es Iowa, donde tanto republicanos como demócratas llevaron a cabo asambleas electorales este 15 de enero. Solo la asamblea republicana impactará directamente en la carrera presidencial, ya que la demócrata se centrará en asuntos administrativos y elección de delegados, expresando su preferencia por el candidato mediante votación por correo en marzo. Después de Iowa, el próximo 23 de enero, New Hampshire tomará la posta con dobles primarias, seguido por el crucial supermartes el 5 de marzo, donde más de una decena de estados votarán, estableciendo un posible punto de inflexión en la contienda. Aunque técnicamente el proceso se extienda hasta principios de junio, la realidad es que los resultados suelen definirse semanas o incluso meses antes. Los caucus de Iowa serán importantes para conocer al ganador de las primarias republicanas, teniendo en cuenta que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el candidato favorito para asegurar tempranamente la nominación del partido y quien enfrentaría a Joe Biden en los comicios de noviembre. El exmandatario de 77 años se ha convertido en la primera opción para los votantes de Iowa, mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, disputarían el segundo lugar. Una encuesta publicada el último sábado por un influyente encuestador de dicho estado indicó que DeSantis había quedado detrás de Haley, obteniendo el 16% de los votantes republicanos del estado en comparación con el 20% de ella, mientras que Trump lideraba con un 48%. Para DeSantis, un tercer lugar podría ser perjudicial para sus perspectivas, ya que la campaña se traslada al estado de New Hampshire, donde los republicanos elegirán a su candidato 8 días después de Iowa. Las encuestas allí sugieren que Haley está reduciendo la ventaja de Trump, mientras que el gobernador de Florida sigue rezagado. La elección de Lai Ching-te como nuevo líder de Taiwán en medio de crecientes tensiones con China marca un momento crítico en la geopolítica de la región. China, liderado por Xi Jinping, considera a Taiwán como parte de su territorio y ha intensificado las amenazas. La elección de Lai Ching-te plantea desafíos significativos, ya que asume el cargo en un momento de alta incertidumbre y tensiones entre ambas partes, lo que podría tener ramificaciones globales a largo plazo. Las elecciones en Taiwán, realizadas en medio de crecientes tensiones con China, han llevado a la elección de Lai Ching-te como nuevo líder. Lai Ching-te, actual vicepresidente de Taiwán y figura abiertamente despreciada por Beijing, asume el cargo en un momento de alta incertidumbre geopolítica. China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, considera a Taiwán como parte de su territorio y ha intensificado las amenazas hacia la isla autónoma en los últimos años. La última transición de poder en Taiwán en 2016 resultó en represalias significativas por parte de China, incluyendo la interrupción de las comunicaciones y una mayor presión económica y militar.
Xi Jinping ha calificado la unificación con Taiwán como una inevitabilidad histórica y ha sugerido el uso de la fuerza si es necesario. La elección de Lai Ching-te plantea desafíos significativos para la estabilidad en la región, ya que el nuevo líder asume el cargo en un momento en que las tensiones entre Taiwán y China están en aumento. Aunque a corto plazo no se espera un conflicto, Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Esta situación presenta un riesgo geopolítico considerable que podría tener ramificaciones a nivel global. La guerra entre Israel y Hamás alcanzó los 100 días desde su inicio, cuando el 7 de octubre el grupo terrorista realizó un ataque sin precedentes que dejó al menos 1.200 muertos, principalmente civiles y más de 250 rehenes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en Gaza para aplastar a Hamás y liberar a los rehenes. A pesar de la intensidad de la campaña militar, Hamás permanece activo y los rehenes siguen en cautiverio. La guerra ha generado una profunda conmoción en la opinión pública israelí, que revive a diario los horrores del 7 de octubre. La aprobación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha disminuido desde el inicio del conflicto, pero aún se mantiene firme. El conflicto ha afectado a toda la región, con grupos violentos como Hezbollah en Líbano atacando a Israel y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, llevando a cabo acciones en el Mar Rojo. Estados Unidos ha respondido enviando buques de guerra y llevando a cabo ataques en Yemen. La falta de un camino claro hacia la resolución y las tensiones regionales aumentan las incertidumbres sobre el futuro del conflicto y de Gaza una vez culmine la guerra. Por un lado, Israel afirma que jamás no podrá desempeñar ningún papel en Gaza. Estados Unidos y la comunidad internacional no quieren que Israel ocupe la franja de Gaza una vez culmine la guerra y prefieren que sea gobernada por la autoridad palestina, a lo que Israel y Netanyahu se oponen. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.